Muy buenas tardes, yo soy Mario Martínez Vitela y esto es el curso del Laboratorio de Termodinámica para la Facultad de Química de la UNAM. En la sesión de hoy revisaremos las respuestas a la actividad a casa de la lámpara de lava. Revisaremos las respuestas del cuestionario previo sobre presión y asignaremos la actividad experimental a casa para esta práctica número 2, presión de un gas ideal. Bien, así que hoy vamos a terminar por completo platicando de cómo nos fue con la lámpara de lava, que es un ejercicio para aplicar el lenguaje termodinámico. Y estamos ya entrando a presión con el cuestionario previo y la asignación de la actividad experimental para esta práctica 2. Bien, vamos con la plantilla que les hice llegar de la lámpara de lava, ok, donde construimos, voy a usar mi video para recordar qué es lo que estábamos construyendo, este sistema de dos fases en equilibrio, y ustedes tenían como asignación describir al sistema. Bien, ¿cómo describieron las paredes de este sistema? ¿Qué tipo de paredes tiene esta botella en términos de lenguaje termodinámico? Pues son paredes adiabáticas porque permiten el intercambio entre temperatura con su medio ambiente. Ok, ¿alguna otra opinión? Que son flexibles también. Bueno, en mi caso. Ok, son flexibles, sí, también aquí. ¿Alguna otra característica de las paredes? En mi equipo habíamos comentado que eran diatérmicas porque sí se permitía el intercambio de energía entre el sistema y el entorno. Ok, bien. Y la última sería, ¿es una pared impermeable o permeable? Impermeable. Impermeable, muy bien. Ahora, la primera disyuntiva que tenemos es si son paredes adiabáticas o diatérmicas. En sí, este material que yo les recomendé, una botella de plástico, permite el intercambio de energía entre el interior y el exterior. Si bien el plástico no tiene una transferencia muy grande comparada, por ejemplo, con el metal, en una pared de metal es en sí mucho más diatérmica de alguna manera que esta pared de plástico. Pero no podríamos decir que es adiabática. ¿Okay? A pesar de que el coeficiente de conductividad térmica para el plástico no es muy grande, pero al final de un tiempo un poco más prolongado que, por ejemplo, con unas paredes de metal, sí hay un intercambio entre el exterior y el interior. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué nos pueden decir sobre el proceso? Es decir, el proceso indicaba que íbamos a ingresar una pastilla efervescente y íbamos a dejar que reaccionara la efervescencia. ¿Qué tipo de proceso es ese? ¿Cómo lo aproximaron ustedes? Pues la más clara, bueno, tal vez es que es irreversible, ¿no? Ok, es un proceso irreversible. Ok, en términos de presión, temperatura y volumen, ¿cómo fue este proceso? Yo le puse que era isobárico e isotérmico, pero bueno, realmente no estoy muy seguro, ¿no?
pero me parecía, ¿no? Que se mantenía la temperatura y la Sí, ok. presión. Bien. Vamos a ver aquí. Vean, voy a poner la luz del celular abajo y voy a ingresar la pastilla. ¿Tuvieron problemas? ¿Les explotó este sistema? Si no, para No, tomar. no explota. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a dejar caer la pastilla. Es un cuarto de pastilla. Y entonces empieza la ebullición. Allí va. Y vean cómo las gotitas de dióxido de carbono ascienden hacia el aceite y se ven envueltas, ¿no? Por el aceite y se ve este efecto que nosotros encontramos en las lámparas de lava comerciales. No funcionan así, pero es un efecto parecido. Bien, ahora la temperatura no está aumentando o no de manera detectable. No tendría por qué aumentar la temperatura. La presión está abierto, el sistema, así que mantenemos una presión atmosférica durante todo el proceso. Okay, lo que está cambiando es, tenemos una generación de volumen de un gas. Okay, estamos liberando gas, okay, que está en forma de burbujas. Así que es un proceso isotérmico e isobárico. Okay. Bien, ahora, ¿qué fases tenemos presentes? Primero, antes de que yo ingrese la pastilla, ¿cuántas fases tenemos? Tenemos la parte líquida, acuosa, y la parte líquida del aceite. Si nos ponemos estrictos, también tenemos una parte de vapor encima del aceite. Una vez que ingreso la pastilla, tenemos una fase adicional que es el sólido. Y en cuanto empieza la reacción, tenemos una cuarta fase en adición a las dos líquidas y a la fase sólida, que es el CO2 que se está formando por la reacción de la pastilla, ¿ok? Bien, así que este es un sistema que podríamos llamar abierto porque estamos permitiendo que el gas que se forma escape por el extremo superior. Si cerramos la botella, cerraríamos el paso de ese gas y estaría aumentando la presión en la parte superior. Ese gas que generamos estaría aumentando la presión del sistema, pero como lo estoy dejando abierto, la presión se mantiene constante y el gas está escapando. Una vez que llega a la parte superior, revienta la burbuja y escapa el CO2 al exterior. ¿Ok? Bien, ahora, ¿cuál es la reacción que tenemos ante nosotros? ¿Qué encontraron ustedes? Voy a detener mi video. ¿Cuál es la reacción química? Es bicarbonato, ¿no? De sodio Sí, más ácido nítrico y produce nitrato de sodio, CO2 y agua. ¿ok? ¿Alguna otra opinión? Yo encontré que la reacción en la parte de los reactivos teníamos bicarbonato de sodio, Sí, ácido cítrico sí. y ácido acetil salicílico, y cuando se le agregaba agua, Ujú, producía agua, dióxido de carbono, mm, citrato trisódico sí, y ácido acetil salicílico. Ese no reaccionaba con nada. ok. Bien, ¿alguien encontró otra información? ¿No? Ok. Bien, definitivamente no es ácido nítrico. Imaginen tomar
una disolución de ácido nítrico. Nada recomendable. Ok, entonces aquí sí hay un ácido que es, tenemos una reacción ácido-base. La base es el bicarbonato de sodio que tenemos aquí, en la parte de abajo. Aquí, bicarbonato de sodio, que reacciona con el ácido cítrico, un ácido débil, ¿ok? Que forma entonces la sal de sodio, el citrato de sodio. Y libera CO2 y libera agua, ¿ok? En una reacción ácido-base típica. Ahora, en la pastilla sólida se encuentran estos dos componentes, tanto el ácido cítrico como el bicarbonato de sodio, acompañado del ácido acetilsalicílico. En la presentación que estamos manejando de la pastilla, el ácido acetilsalicílico es quien hace la función de aliviar el dolor de cabeza, ¿no? El dolor en general. Y el bicarbonato y el ácido cítrico forman la pastilla. Estos dos polvos, el ácido cítrico es un polvo más fino que la sal de mesa, y también ustedes conocen más el bicarbonato de sodio. Estos dos polvos se comprimen en una prensa neumática, es decir, mediante la presión del aire. Se comprime en la pastilla y crea el comprimido. Ahora, en fase sólida, el ácido y la base no reaccionan, por lo que es necesario disolver en disolución acuosa esta pastilla para crear la reacción de ácido base y crear el citrato. El citrato puede ayudar a regular el pH del estómago, ¿ok? Y entonces se crea esta función junto con el ácido acetilsalicílico de alivio, ¿no? Bien. Ya vi algunas de sus fotos durante la construcción, antes de la reacción, durante la reacción de efervescencia y al término de la reacción. Vean, este proceso nos crea entonces que en la fase acuosa, en la fase inferior, quede disuelto la sal de citrato de sodio y hayamos generado también moléculas de agua. Entonces, en esa fase acuosa, incorporamos esta sal, el citrato de sodio. El CO2 escapa hacia el aceite. ¿Okay? Entonces, nuestra fase inicial ya tiene un contenido distinto a cómo inició, ¿no? Este proceso. Bueno, entonces voy a empezar a calificar su actividad, ¿de acuerdo? Y con eso concluimos la parte 1 del lenguaje termodinámico. Bien, no sé si tuvieron alguna dificultad para esta actividad o tengan algún comentario final sobre ella. Algo que les llamara la atención, algo que no esperaban. Que se tarda mucho en separar el agua y el aceite. Sí, es cierto, tarda bastante. En clases pasadas donde usé esta botella y la agité, tardó como 1 día y medio en que el agua se hiciera hacia abajo. ¿Alguna otra observación? Yo no sé si vi mal, Sí. pero al ir cayendo la pastilla,
como que vi que en el aceite jamás se empezó a hacer como eso de la efervescencia, solo Exacto. hasta que llegó al agua. Precisamente, sí, es muy buena observación. En el aceite no creamos la disolución. El bicarbonato de sodio y el ácido cítrico no son solubles en aceite. Entonces la pastilla casi no se ve afectada por el aceite. Es hasta que llega al agua donde sí es soluble, donde sí creamos la disolución. Y es hasta allí donde empieza la reacción de efervescencia. Pero sí, muy buena observación. Bueno, ¿alguna otra duda que tengan de este pequeño experimento? No, profe. Va, muy bien. Vamos a continuar entonces con el cuestionario previo de presión. Les voy a pedir allí que me vayan ayudando con las respuestas. Ok. Vamos a verlo. Plup. Bien, en términos de definir la presión, les ayudo con esta primera definición. La presión es una magnitud escalar, una fuerza normal por unidad de área y actúa sobre las fronteras del sistema. ¿Okay? Ahora, las unidades, ¿qué unidades tiene esta magnitud? Pascal. Ok, tiene Pascal. El Pascal en sí es la unidad de presión en el sistema internacional. ¿Alguna otra que hayan encontrado? Hay infinidad de unidades para la presión. Atmósferas, kilopascales, pascales, milímetros de mercurio, torr, bar, minibar, centímetro de mercurio. De acuerdo. Vamos a ir platicando cada una de ellas. Ahora, en el sistema internacional, la fuerza la medimos en newtons y el área en metro cuadrado. ¿Ok? De allí, la presión se puede medir en newton sobre metro cuadrado. Esto es exactamente lo mismo que un pascal, como bien ya me comentaron, en honor a Blas Pascal. Bien, aquí tenemos más unidades, el pascal, el bar, la atmósfera. Aquí es un metro de agua, milímetros de mercurio, que es lo mismo que Thor, en honor a Evangelista Torricelli. Y en sistema inglés tenemos las libras fuerza por pulgada cuadrada. Aquí vemos algunas conversiones entre las unidades. Bien, el origen de algunas de estas unidades tiene que ver con qué estamos midiendo. En el caso de los milímetros de mercurio, no estamos midiendo al inicio, no determinamos la presión, sino determinamos la altura de una columna de líquido. Y eso lo relacionamos con la presión que estamos determinando en el sistema. Y eso nos lleva a las definiciones. Bien, la presión atmosférica, bueno, es la fuerza que ejerce la capa de aire, la columna de aire que rodea a la Tierra sobre la superficie del planeta. Es función de la altitud y es indicador de condiciones meteorológicas. ¿Por qué la presión atmosférica es función de la altitud? ¿Qué encontraron de esta propiedad, la presión atmosférica? ¿Por qué decimos que es función de la altitud?
Tengo entendido que como la atmósfera es un líquido, digo, un fluido, perdón, entonces también depende de a qué altura estamos, varía la presión que este fluido ejerce sobre nosotros. Exactamente. Aquí el fluido que ejerce la presión sobre la superficie de la Tierra es la columna de aire sobre nosotros. Entonces, al nivel del mar, a 0 metros sobre el nivel del mar, la columna de atmósfera, la columna de aire, es mucho mayor, contiene mayor masa de aire ejerciendo presión sobre la superficie. Si aumentamos la altitud, si nos desplazamos a mayores altitudes, la columna de aire atmosférico va disminuyendo, va teniendo menor masa, ejerce menor fuerza sobre la superficie a esa mayor altura. ¿Ok? Ahora, ¿por qué decimos que la presión atmosférica puede usarse como un indicador de las condiciones meteorológicas? ¿Qué quiere decir esta frase? ¿Encontraron información en este respecto? Eso yo lo estuve viendo, bueno, en mis clases de termodinámica, Sí, y el profe nos comentaba que, bueno, que la presión también depende de las condiciones climáticas, porque si hay lluvia, sí, habrá mayor cantidad de vapor de agua en el ambiente y disminuye la presión atmosférica y al disminuir la densidad del aire. sí. Ok, correctamente. Bien, ahora, es decir, esta presión atmosférica depende de la calidad, las condiciones, el estado en el que esté ese aire que esté ejerciendo esta fuerza sobre la superficie. Es decir, esta condición del aire que interpretamos como el clima, el peso, la masa molar del aire, la masa molar promedio del aire es en promedio 28 gramos por mol. ¿De acuerdo? De acuerdo a todos los constituyentes del aire, ¿no? Los gases inertes, el oxígeno, el nitrógeno y trazas de otros gases. 28 gramos por mol. La masa molar del agua es 18 gramos por mol. ¿Ok? Así que si tenemos un aire que está aceptando agua, poco a poco está disminuyendo exactamente la densidad, ¿no? El contenido másico, ese 28 gramos por mol, en un aire húmedo va disminuyendo, ¿ok? Debido a que la masa molar del agua es de 18 gramos por mol. Entonces, tenemos un aire más ligero cuando se impregna de esa agua atmosférica, ¿ok? Entonces, vean aquí, en esta columna, este experimento de Torricelli, si esa presión atmosférica es el empuje de este aire, si tenemos un aire más ligero, la altura de esta columna va a disminuir, ¿ok? En un ambiente húmedo, en una atmósfera cargada de agua, esta columna va a tener una menor altura, ¿ok? Entonces, eso lo interpretamos como que una caída en la presión barométrica o atmosférica lo podremos traducir como que el aire se está llenando de agua y eso nos lleva a condiciones donde podríamos esperar lluvia. ¿Ok? Bien. De la misma forma, en esta columna, si estamos a una altura mayor que el nivel del mar, también esperaremos que la columna no llegue a 760 milímetros, sino que llegue a una altura menor. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, llega a 585 milímetros de mercurio, dado que estamos a 2.200 metros sobre el nivel del mar. ¿Ok? Así que la presión atmosférica nos da información
de la altitud y también de las condiciones meteorológicas. Bien, ahora, la presión fluidoestática, ustedes encontraron que es la presión que ejerce un fluido, esto incluye líquidos o gases, en el fondo de una columna. Esta presión es función de la densidad del fluido, de la altura y de la gravedad. ¿Okay? ¿Cómo se deduce la presión fluidostática? Bien, partimos de la definición de fuerza sobre área. La fuerza la interpretamos como el peso del fluido, masa por gravedad. Esto es el peso del fluido en la columna. ¿Pero qué es la masa? Bueno, la masa la podemos interpretar como la densidad por el volumen. Ok, dado que ρ, la densidad es masa sobre volumen. Aquí despejamos la masa y la insertamos aquí. Esto es la masa. Pero ahora consideramos que esta columna que formamos con el fluido es un cilindro, con lo que el volumen de un cilindro es igual al área del círculo que ocupa por la altura del cilindro. Ok, entonces podemos cancelar el área y nos queda que esta presión fluidostática es igual a la densidad por la altura del cilindro por la gravedad. Ok. Así, esta presión indirectamente depende de la temperatura. Ok. La densidad es función de la temperatura, entonces dependiendo de la temperatura del fluido vamos a tener una densidad distinta. Ok, aquí entonces podemos interpretar el experimento de Torricelli, donde él crea una columna, un cilindro dentro de un tubo de vidrio con mercurio, el cual tiene cierta densidad, alcanza cierta altura y lo llevamos a cabo a cierto nivel, a 0 metros sobre el nivel del mar, por ejemplo. Y allí entonces la altura de 760 milímetros de mercurio lo interpretamos como una presión. ¿Okay? Lo podemos convertir a pascales, por ejemplo, o a bares, esa altura que originalmente está en milímetros de mercurio. Bien, la siguiente presión de la que tenemos que platicar es la presión manométrica. ¿Okay? Esta presión que medimos en los equipos, en las tuberías, en los accesorios, en nuestros reactores, en los matraces, es la diferencia entre la presión absoluta de un sistema, una presión interior, y la presión atmosférica o barométrica, la presión exterior. ¿Okay? Aquí vemos algunos manómetros sobre una línea. De acuerdo. En estos manómetros es usual encontrar distintas unidades. Por ejemplo, aquí tal vez no alcanzan a apreciar, pero está en kilopascales. Estos manómetros, este de la derecha está en megapascales. Es común que en el mismo manómetro tengamos las unidades de bares junto con kilopascales o psi, las unidades del sistema inglés. De acuerdo. Bien, vamos a ver esta clase de accesorios, el manómetro. Ustedes en los laboratorios lo van a ver más comúnmente en tanques que contengan gases. Entonces vamos a ver cómo opera este tanque de gas para
operar el manómetro, ¿ok? Para poder aplicar el contenido de este tanque a nuestro experimento. Usualmente hay distribuidores de tanques de gas como Infra, como Parax Air, a los que los solicitamos este tanque de gas. Lo que platicamos en las sesiones pasadas sobre seguridad en el laboratorio, aquí lo vemos aplicado cuando esta es la clase de aseguramiento, ¿no? En los laboratorios, una cadena, una correa, una cuerda para asegurar el tanque. ¿De acuerdo? Bien, ahora, una vez que ya tenemos instalado, se le quita esta protección y vamos a ingresar. Esta es el accesorio que necesitamos para poder hacer uso del gas dentro de de este dispositivo, el tanque. ¿Ok? Vean, tenemos 2 manómetros. ¿Ok? Dentro de cada uno de estos manómetros hay un tubo de metal hueco que cuando pasa el cierto volumen de gas del tanque, ese tubo hueco acciona el mecanismo conectado a la aguja. ¿Ok? Entonces, conforme la presión es mayor, ese tubo hace palanca con el mecanismo de la aguja y entonces va aumentando la lectura de la escala. ¿Ok? Ahora, este primer manómetro está directamente conectado al contenido del tanque. ¿Ok? Entonces, este primer manómetro nos va a decir cuál es la presión dentro del tanque. ¿Ok? La presión manométrica, marcada por este primer manómetro. Después, nosotros necesitamos aplicar este gas a cierta aplicación. Puede ser crear una atmósfera inerte, hacer un arco de soldadura, hacer uso de un cromatógrafo de gases, etcétera, ¿no? Necesitamos controlar la presión de salida. Es decir, primero tenemos el manómetro que controla o que nos dice, nos informa cuál es el contenido del gas, la presión de este gas. Y después este segundo manómetro nos va a decir la presión de salida, con qué presión va a trabajar el equipo hacia donde mandemos este gas. Y vean que tiene este accesorio en el cual están montados los manómetros. Tiene un diafragma en su interior. ¿Ok? Entonces, también tiene una llave, la cual al manipular, al girar, controlamos la presión sobre ese diafragma que está aquí adentro, un diafragma de plástico, una membrana. Y esta llave entonces controla cuánto permitimos, a qué presión permitimos la salida de este tanque. Okay, así que aquí ella va a montar el accesorio. Aquí están los 2 manómetros, manómetro que nos dice la presión del tanque. Este segundo manómetro nos va a decir la presión de salida y la controlamos con esta llave. Okay, y vemos también la llave principal del tanque. Okay, así que al accionar esta llave, el accesorio va a indicar cuál es la presión de ese tanque. Okay. Vean, va a accionar y se va a accionar entonces la aguja. Vean cómo abrió el tanque y se movió la aguja del primer manómetro. Realmente no tiene mucho gas, ¿no? Se abrió muy poco. Después va a accionar esta palanca para aumentar la presión de salida. ¿Okay? La escala es distinta. Usualmente la
presión de salida es menor que la que tiene el gas en el tanque. ¿Ok? Y una vez que ya, vean, aquí vemos la presión de salida del manómetro, tenemos una segunda llave. Por ejemplo, si vamos a estar manipulando el equipo que tenemos conectado el gas, tal vez queremos mantener la presión y con esta tercera llave podemos cerrar el flujo por un momento. Aquí está, si dejamos esta válvula maestra abierta, controlamos con esta llave la presión de salida, entonces el gas está saliendo a esa presión. Con esta tercera llave controlamos el último flujo, ¿ok? Podemos cerrar mediante esta pequeña llave. Y cuando terminamos de trabajar, se cierra primero en la llave principal, con lo que va aquí, se cierra el flujo de aire y los accesorios aún tienen gas. Ok, vean cómo aquí se dejó en la llave, esta aguja va perdiendo presión porque se escapó, ¿no?, hacia el accesorio segundo. Y vamos a liberar entonces la presión en el diafragma con esa última llave. ¿Ok? Y así ya podemos retirar el accesorio y volver a poner la protección, la cubierta del tanque. ¿Ok? Este tipo de tanques de los más comunes en los laboratorios y se usan para cromatografía. En el caso en el que yo he trabajado, lo he usado para crear atmósferas de nitrógeno, atmósferas de CO2. Es decir, desplazo el aire dentro de una bolsita mediante estos tanques y creo una atmósfera chiquita con nitrógeno, por ejemplo. Si una sustancia es muy sensible a la humedad del aire, podemos crear una atmósfera que solamente tenga nitrógeno, por ejemplo. También si una sustancia se oxida con mucha facilidad, desplazamos el oxígeno en un ambiente controlado e ingresamos mediante el tanque nitrógeno. ¿Ok? O también algunos equipos necesitan flujo de aire, por ejemplo, algunos equipos con los que medimos tensiones superficiales, necesitamos estar creando burbujas, ¿ok?, a una presión controlada. Y entonces hacemos uso de este tipo de tanques, ¿no?, para crear esas burbujas dentro de la solución que queremos determinar la tensión superficial. ¿Ok? En sí, si un tanque, me parece que este es de 30 kilos, pero también los que son de 5 kilos, de 3 kilos, usan el mismo principio. Una llave principal que se comunica a un accesorio que nos indica la presión dentro del tanque y un segundo manómetro que nos indica la presión de trabajo, a qué presión sale hacia el equipo que nos interesa conectarlo. ¿Ok? Bien, entonces aquí tenemos estas dos lecturas, son presiones manométricas. ¿Ok? Ambas presiones manométricas son mayores que la presión atmosférica. Dentro del tanque hay una presión mayor que la atmosférica. Bien. No sé si tengan duda sobre la presión manométrica. No, profe. Muy bien, vamos a continuar. Bien, ahora, la presión manométrica. Hay una presión manométrica que le vamos a llamar presión de vacío.
¿Ok? Vean, aquí en esto es un manómetro de tubo en U, ¿ok? Abierto en los dos extremos. Por ejemplo, si hacemos que la presión 2 de este extremo sea la presión atmosférica, ¿ok? En los tres casos, los tres diagramas, la presión 2 es la presión atmosférica, ¿no? Está abierta ese extremo del tubo en U, de este manómetro de tubo en U. Así que del otro lado podemos considerar que está conectado al accesorio, al equipo que necesitamos determinar la presión. En este caso, la presión 1 es la presión manométrica, ¿ok? ¿Qué casos podemos tener aquí? Tenemos una columna de líquido cuyo nivel vamos a asociar a la presión. ¿Qué situaciones podemos esperar? Que la presión atmosférica sea igual a la presión manométrica. ¿Ok? Allí no hay una desviación de la presión atmosférica. Las dos presiones son la misma. Ahora, ¿qué pasa si la presión manométrica, la del equipo, la del tanque, es mayor que la presión atmosférica? Va a haber un desplazamiento de la columna de líquido, un desplazamiento positivo, ¿ok? Así tenemos una presión manométrica positiva. El otro caso que podemos tener entre estas dos presiones es que la presión atmosférica sea mayor que la presión manométrica y se cree un desplazamiento en el sentido contrario. ¿Ok? Aquí, en este caso, le asignaríamos un signo negativo a la presión manométrica en caso de que esa presión sea menor que la atmosférica. ¿Ok? Allí le llamaríamos que creamos una presión de vacío. ¿Ok? Una presión que es menor a la atmosférica. Bien, esta es la expresión presión de vacío, entonces tenemos dos acepciones para ella. Esta es la primera, donde una presión de vacío nos quiere indicar que la presión manométrica es menor que la atmosférica. ¿Ok? Es una presión de vacío. ¿Ok? Ahora, la segunda acepción que tenemos para la presión de vacío tiene que ver con la presión absoluta. La presión absoluta es la presión de un sistema cuando que parte de un vacío de un cero absoluto de presión, cuando no hay moléculas que creen una fuerza sobre un área. Ese es un vacío, el vacío completo, el vacío referido a la presión absoluta. En este diagrama, lo vemos de este lado, es la línea inicial de la cual parte la presión. ¿De acuerdo? Aquí tendríamos una presión de 0 en cualquier unidad, una presión de 0, donde no hay moléculas que estén creando fuerza, peso sobre el área. Ese es el vacío. ¿Ok? Ahora vean, esa presión absoluta parte desde 0, pero a condiciones atmosféricas, como nos encontramos aquí ahora y en el laboratorio, hay una presión del aire, ¿no? No hay un vacío, hay moléculas de aire creando una presión. ¿Qué presión? La que le llamamos atmosférica. ¿Ok? Ahora, si tenemos un sistema, por ejemplo, el tanque que acabamos de ver, una llanta o una lata de refresco cerrada, bien, dentro de ese sistema hay una presión, una desviación de la presión atmosférica, hay una presión mayor en ese sistema. Y es lo que nos indica la presión que mide el manómetro dentro de este sistema, que tanto se desvía la presión en sentido positivo, si es mayor que la presión atmosférica, como indica esta flecha. Como en el tanque que acabamos de ver, la presión manométrica es mayor que la atmosférica. En sentido contrario, si la presión del sistema es menor que la atmosférica, si se desvía en el sentido contrario,
vamos a tener una presión manométrica negativa, que también le vamos a llamar de vacío, una presión manométrica de vacío, una presión negativa. Ahora, atención, la presión absoluta, vean, no tiene sentido hablar de valores negativos, ¿okay? Porque la presión se define como fuerza sobre área. Parte desde que no hay moléculas ejerciendo fuerza, así que el punto inicial es 0. No hay negativos para la presión absoluta. En cambio, para la presión manométrica, sí podrían esperar encontrar la expresión de presión negativa, y quiere decir que está en un valor menor que la presión atmosférica. Así vean que si queremos determinar la presión absoluta de un sistema, sumamos estas dos flechas, la presión atmosférica más la presión que hay dentro del sistema. ¿De acuerdo? No sé si tengan duda de estos tres conceptos, la presión manométrica, la presión de vacío y la presión absoluta. Y la presión atmosférica tampoco tiene valores negativos, ¿o sí? La presión atmosférica, no, tampoco tiene valores negativos. ¿Ok? La única manera en que podemos hablar de una presión negativa es cuando nos referimos a la presión manométrica y solo nos da idea de que es menor. Esa presión que estamos midiendo es menor que la atmosférica. Bien, vamos a continuar, ya casi terminamos con este cuestionario. Bien, la presión termodinámicamente es una propiedad intensiva y es una función de estado. ¿De acuerdo? Mm, Bien, estas eran las preguntas del cuestionario previo de presión. Espero, ya vi que ya casi la mayoría ya lo contestó, así que voy a empezar a calificar, ¿no? Bien, ahora ya estamos en contexto, ya sabemos qué es la presión. Vamos a usarla mediante una experiencia que van a hacer ustedes en casa. Bien, les voy a compartir entonces la plantilla de la actividad que se llama presión de un gas ideal. Ok. Bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a calcular esa presión, ¿de acuerdo? La presión de un gas, el objetivo es calcular la presión de un gas, ¿ok? Mediante la ecuación de estado ideal. Les quería preguntar, ¿en sus cursos de teoría ya llegaron a la ecuación del gas ideal? Yo no, profe. El mío todavía no. Todavía no, profe. Muy bien, pero ya la conocen. Bueno, espero, si no, ahorita la vamos a conocer. Bien, ¿qué vamos a necesitar?
Necesitamos 5 botellas de plástico, ¿ok? O de vidrio, del mismo volumen, ¿no? Las 5 botellas que consigan del mismo volumen, ¿ok? Así que pongan a su familia a beber refresco o la bebida de su preferencia. Necesitamos 5. Necesitamos también 5 globos. O si no encuentran globos, 5 guantes de nitrilo, ¿ok? De cirujano. Y también 5 ligas. Ok, eso es el material. 5, 5 y 5. Después necesitamos 1 litro de vinagre blanco. Ok, y una caja de bicarbonato de sodio. Ok, el bicarbonato de sodio después les va a servir para otras experiencias o para hacer panqué o para hacer alguna otra receta, ¿no? Pero bueno, necesitamos una caja por ahora. Ahora, el equipo. Si tienen una balanza en su casa, estaría muy bien, pero si no, igual va a funcionar esto. Si no tenemos balanza, podemos utilizar ya sea un juego de tazas medidoras o un juego de cucharas medidoras, una regla graduada y una cinta métrica. Ok, bastante sencillo este equipo. Bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? En cada una de las botellas perfectamente limpias, secas, vamos a añadir a cada una cantidad distinta de vinagre. Por ejemplo, a la primera 10 mililitros, a la segunda 20, 30, 40, 50. O, si lo quieren medir, a la primera un dedo, es decir, el ancho de un dedo, a la segunda el ancho de 2 dedos, a la tercera 3 dedos, y así. La situación es que cada una tenga una cantidad distinta. ¿Ok? Y debemos estimar cuántos mililitros o centímetros cúbicos vamos a añadir en cada botella. ¿Ok? Bien, ahora las identificamos claramente del 1 al 5 cada una de estas botellas. Con precaución, no porque explote, sino porque el bicarbonato vuela para todas partes. ¿Ok? Entonces, con cuidado, colocamos dentro de cada uno de los globos o de los guantes 5 gramos de bicarbonato de sodio. Viéndolo desde las cucharitas medidoras, es lo que llamamos una cucharadita o una teaspoon. ¿Ok? 5 gramos. Lo importante es que sea la misma, tratemos de que sea la misma cantidad de bicarbonato en cada uno de los globos. ¿Ok? Entonces ya tenemos las botellas con distintos volúmenes de vinagre. Ya tenemos los 5 globos con aproximadamente la misma cantidad de bicarbonato de sodio. ¿Ok? Ahora viene la parte de la reacción. En la boca de cada botella vamos a tomar un globo y lo vamos a colocar, cuidando de no soltar aún el polvo del bicarbonato. Es decir, el globo va a estar con el polvo del bicarbonato y solamente vamos a tomar la parte de la boquilla y la vamos a unir a la botella. Es decir, cuidando que no caiga todavía el polvo sobre el vinagre. ¿Ok? Si vemos que el globo no queda suficientemente asegurado, usamos las ligas para amarrarlo bien. ¿Qué queremos? Que escape la menor cantidad de sustancia del sistema. Ahora, en el punto 6 vamos a apreciar qué sensación térmica nos da por contacto la botella. ¿Ok? ¿Cuál es la sensación? ¿Está mayor la sensación térmica que la temperatura de mi mano? ¿Es menor?
¿Ok? Vamos a recordar esa sensación térmica. No tenemos termómetro, vamos a usar la sensación térmica. Ahora, ya que en cada una de las botellas tenemos los globos colocados sin que hayamos dejado caer el polvo, ahora sí, vamos a dejar caer el polvo de bicarbonato sobre el vinagre. ¿Ok? Van a pasar cosas. Lo documentamos. Y cuando terminen de suceder cosas en la botella, tocamos de nuevo el sistema, la sensación térmica que nos dé la botella. ¿Ok? Y esto lo repetimos con cada una de las botellas. Ahora, ¿qué necesitamos medir? En cada uno de estos sistemas, tenemos que estimar, déjenme volver a la plantilla. Bien, de nuevo, en nuestra discusión y resultados vamos a describir las paredes de todo el sistema, qué tipo de proceso fue. Aquí hay que poner ahora mucha atención. La sensación térmica tal vez nos dé información y qué tipo de sistema tenemos. ¿Okay? Ahora, ¿cuál vamos a escribir? La reacción balanceada que se lleva a cabo, identificar el gas que se genera. Después vamos a recopilar datos en literatura de estas sustancias. Ok. Ahora, mucha atención. Hay que ser muy estrictos. ¿Cuál es la reacción química? ¿Cuáles son las sustancias que están reaccionando? De esas sustancias que están reaccionando, vamos a necesitar la densidad y la masa molar. ¿Ok? De las sustancias que están reaccionando. Y lo completamos aquí en esta tablita. Bien. Ahora. Profe, Sí. en el caso del bicarbonato, ¿no tendría densidad, o sí? ¿O cómo se podría poner ahí? En el caso de... no, allí solamente necesitamos la masa molar. Ah, ok. Bien, ¿para qué necesitamos la densidad? Bien, ahora, en esta otra tabla vamos a ir completando para las 5 botellas. Tenemos los gramos aproximados de bicarbonato de sodio. Queremos que sean 5. ¿Okay? Tenemos que hacer el mayor esfuerzo para tener 5 gramos, esa cucharadita. Después, aquí está el vinagre. Ustedes van a estimar o medir cuántos mililitros de vinagre pusieron en cada una de ellas. Ok, ahora aquí viene la situación. El vinagre es una disolución de ácido acético. Ok, es decir, es agua con ácido acético. Ok, entonces ustedes tienen que buscar cuál es la concentración aproximada del vinagre comercial. Ok, a partir de esa concentración del vinagre, van a poder estimar con la densidad también cuáles son los gramos de ácido acético que hay en cada botella. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes ingresan una cantidad de vinagre. ¿Ok? Pero de ese vinagre, solo una parte es ácido acético. ¿Ok? ¿Cuánto es de ácido acético? Ustedes lo van a investigar.
Y así encuentran cuántos gramos hay de ácido acético en cada botella. ¿Ok? Bien, por último en esta tabla necesitamos medir el volumen del globo después de la reacción. ¿Ok? ¿Cómo van a hacer eso? Con la regla graduada, con la cinta de medir. ¿Ok? Van a estimar ese volumen. Es decir, una vez que termina la reacción, determinan las dimensiones de ese globo y aproximan el volumen. Ok, ahí se los dejo. Ok, bien, no está nada complicado, ¿no? Es solamente medir. Bien, ya que completamos esta tabla, vamos a calcular el número de moles. Ok, para eso nos sirve la masa molar y los gramos de cada reactivo. Ok, con eso vamos a poder obtener número de moles que inician. Ok, y vamos a determinar el número de moles de cada producto. Ok, aquí vamos a recordar todo lo que vimos en química general. Ok, necesitamos moles. Bien, ahora que ya tenemos el número de moles, okay, y tenemos la densidad de los productos, podemos calcular a partir de ese número de moles y la densidad, podemos calcular el volumen del gas, ok, en centímetros cúbicos. Ok, aquí es cuando se hace evidente que necesitamos medir muy bien el volumen del globo, ok, y también necesitamos que no haya fugas, ok. Ahora, ya tenemos el volumen, lo acabamos de calcular, la temperatura, ok, vamos a buscar en internet o si tienen en su celular o si tienen un termómetro ambiental, vamos a estimar la temperatura. Ok, por ejemplo, aquí en mi casa está a 20 grados Celsius, lo que quiere decir que si yo hago ahora el experimento, esa temperatura va a estar en 293.15 Kelvin. Ok, esos son dos datos que ya tenemos. Y vamos a usar la ecuación del gas ideal, que es el producto presión por volumen, y que es igual a el número de moles del gas que generamos por la constante R en unidades de ergios mol Kelvin. Ustedes buscan ese valor y después por la temperatura. ¿Qué vamos a despejar? Despejamos la presión. ¿Ok? Presión es igual a nRT entre volumen. ¿Ok? Y vamos a obtener ese valor que obtengan si sustituyen en ergios mol Kelvin, volumen en centímetros cúbicos, temperatura en Kelvin, la presión que obtengan va a estar en DINA por centímetro cuadrado y lo convierten a bares. Ok, y la última, bueno, casi la última pregunta es, responden con base en la sensación térmica inicial y final, ¿esto es una reacción endotérmica o es una reacción exotérmica? Ok. Después viene la documentación, la construcción, un momento antes de iniciar la reacción, lo que sucede durante la reacción y al término. Okay, aquí algunas las conclusiones a las que lleguen. Y les adjunto, ustedes pueden ir al Journal of Chemical Education, ver este artículo
que es de donde adaptamos este protocolo. ¿Ok? Aquí está la referencia, se las voy a adjuntar. ¿Ok? Es una práctica que requiere atención para no derramar el bicarbonato, para medir el vinagre, para garantizar que no haya fugas y medir el volumen del globo. ¿Ok? Ahí está la clave para obtener un valor adecuado. También recordar que el vinagre es una disolución de ácido acético, que ustedes van a encontrar cuál es la concentración típica. En algunos vinagres se reporta en la botella. Ok. Y bueno, si les sobra vinagre, que seguramente sí, pues ya lo utilizarán para crear sus ensaladas o lavar el baño. Bueno, no sé si tengan alguna duda de este pequeño protocolo. No, profe. Ponemos ahí todas las operaciones. Sí, vamos a necesitar operaciones para completar la siguiente tabla. Ok. Necesitamos aquí qué operaciones se llevan a cabo para pasar de milímetros de vinagre a gramos de ácido acético. Ahí necesitamos las operaciones. Y también aquí en la pregunta 5, las operaciones para el cálculo del número de moles. Para el volumen, ¿sí? En cada pregunta reportamos las operaciones. Gracias. Bien, es una práctica pues un poco un nivel más compleja que la anterior, pero vean que vamos a usar, vamos a sacar provecho de todas estas preguntas. A mí yo disfruto esta práctica. Bueno, les voy a compartir entonces este protocolo. Les voy a compartir las respuestas del cuestionario previo de presión. Y la siguiente sesión vamos a ver cómo quedó esta práctica, ¿ok? Yo espero que vayan surgiendo dudas, entonces me las van externando en mi correo o en Edmodo. Y el próximo jueves revisamos este protocolo experimental, ¿ok? Entonces les recomiendo que vayan iniciando. Los voy a dejar ir por ahora, pero es para que vayan recopilando el material. Es una práctica larga. Y la información que necesitan de una vez. ¿De acuerdo? Y también voy a subir este video para que si necesitan repasar este procedimiento lo tengan disponible.